Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, Carlos. Ojalá estés ahí bien. Vamos a comenzar nuestra clase de los miércoles, como todos los miércoles a esta hora. Bien, entonces, vamos a iniciar. Hola, Yair, ¿qué tal? Buenas tardes también contigo. Bien, este es el menú de hoy, chicos. Vamos a hacer primero historia universal. Hoy día vamos a tratar el tema de la Primera Guerra Mundial. Ya llegamos ya a la Primera Guerra Mundial. Estamos en la semana 14. Ya nos faltan solo 6 clases más y acabamos el curso. Y también vamos a estudiar la Revolución Rusa el día de hoy. Y en la segunda parte hacemos nuestro curso de historia del Perú. Vamos a hablar de la guerra del Pacífico y la reconstrucción nacional. Así es que la clase de hoy es full guerra, full muerte, full cosas feas, ¿no? Claro que como no las hemos vivido, no son tan feas, son chéveres, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar primero con historia universal. Vamos a ver dónde estamos. Ya, vamos por acá. Compartimos entonces el tema. Muy bien. Lo que vamos a ver entonces aquí es la Primera Guerra Mundial. Estamos en el año 1900. ¿En qué año está ya la Primera Guerra Mundial? En 1914, ¿ya? ¿Cuántos años duró la guerra? Duró 4 años, hasta 1918, ¿ok? Muy bien. ¿Por qué se dio esta guerra? Es lo primero que tenemos que estudiar. Pero primero tenemos que ver los antecedentes. El principal antecedente de la Primera Guerra Mundial se le llama la paz armada. ¿Qué cosa es la paz armada? Ustedes ven el periodo que comprendió la paz armada, aproximadamente 40 años. ¿Qué ocurre en este periodo? En este periodo el mundo no va a vivir aún en una guerra mundial, pero sí va a empezar ya a prepararse con armamentos. Las potencias mundiales van a empezar a prepararse, entonces van a empezar a tener servicio militar obligatorio, van a empezar a formar cada vez armas más poderosas, y ese periodo por eso se le llama paz, pero armada. O sea, no hay guerra, pero ya te estás armando. Por eso se le puede llamar que es un periodo de tensión. ¿Por qué empieza exactamente en 1871? Recuerda que en este año se acabó una guerra, la guerra entre Prusia y Francia, la llamada guerra franco-prusiana, ya la guerra franco-prusiana, en la cual no sé si alguien puede decirme quién ganó. En la guerra entre Prusia y Francia la ganó Prusia, y como la ganó Prusia, pudo unificarse Alemania. No estoy hablando de Rusia, algunos tal vez nunca han escuchado, espero que sí lo han escuchado. Prusia es lo que más tarde se convertiría en Alemania, ¿no? Prusia era parte de los 39 estados que conformaban la antigua Confederación Germánica, que tras una lucha por buscar su unificación, Alemania había consolidado su nación. Entonces, en 1871, Alemania derrota a Francia y le quita dos famosas provincias, Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Entonces ya te imaginarás que Francia va a buscar venganza y esta será en la Primera Guerra Mundial. La paz armada termina en 1914, cuando ya te imaginas estalla la guerra mundial, pues por supuesto. Entonces, ¿qué cosa es la paz armada? Es un periodo que empieza tras la guerra franco-prusiana y termina con el estallido de la Gran Guerra. Se caracteriza por un periodo de tensión, porque empiezan a prepararse de manera silenciosa los países. Se caracteriza porque justamente hay una carrera armamentista. Se caracteriza porque surgen las grandes alianzas entre las potencias. Debes de haber escuchado las famosas, la Triple Alianza, y el otro bloque era la llamada Triple Entente, ¿verdad? Vamos a entrar con detalles en un momento sobre ellos. Entonces, todo esto ocurre, ¿no? La Triple Alianza, ahí estaba Alemania con el canciller que formó esta alianza, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, ¿no? Son épocas donde los países tienen pensamientos sumamente nacionalistas, las grandes potencias. ¿Alguno de ustedes se puede acordar un poco por qué en esta época hay varias potencias? ¿Por qué no solo una? ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la consecuencia de la segunda revolución industrial? ¿Recuerdas? Con la segunda revolución industrial, muchos países buscarán a tener más
poder económico a través de las materias primas. Claro, la idea era o encontrar materias primas en diversos continentes, y esto había generado lo que muy bien me dicen aquí en el chat, el surgimiento del imperialismo, ¿correcto? Entonces, el imperialismo también está enmarcado en el contexto de la paz armada para entender por qué las grandes potencias que se habían empezado a empoderar cada día más. ¿Recuerdas cuál era la más importante de todas las potencias? Inglaterra, ¿verdad? Con la era victoriana, la que tenía más colonias en todos los continentes, sobre todo el continente que sufrió más porque fue más repartida que todos los demás continentes. ¿Cuál fue? El continente que fue más repartido en la conferencia de Berlín fue África, ¿verdad? Entonces, ninguna isla había dejado de no tener dominio. Todo el mundo estaba repartido entre Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, no se queda atrás Estados Unidos y Japón, por si acaso, ¿ok? Muy bien, entonces eran estos pensamientos nacionalistas, competencia por mercados, búsqueda de materias primas, convertirlo en manufacturas y venderlo al resto del mundo. La paz armada también se va a caracterizar por un periodo de conflictos menores. Si bien es cierto, hubo paz, sí es cierto también que durante esta época hubieron pequeños conflictos. Entre ellos, por ejemplo, está la guerra anglo-boer, no sé si te acuerdas hace 2 clases atrás, que vimos la guerra que dio como producto la aparición de Sudáfrica, ¿no? Entre los ingleses y los boer, que eran colonos holandeses. Eso ocurre en 1899 hasta 1903-4. Otro conflicto que ocurre en esta época es la, la guerra entre Rusia y Japón, la guerra ruso-japonesa, o sea, Japón, que es una islita, contra el país más grande del mundo, y ganó, por supuesto, obviamente que ganó, Japón ganó. ¿Japón humilló al país más grande del planeta, profesor? Sí, por eso es que, los inicios de protesta en Rusia darían como consecuencia más tarde la Revolución Rusa también, ¿ok? Entonces, conflictos menores, las primeras rebeliones en Rusia en 1905, por ejemplo. Otros conflictos como, por ejemplo, la rebelión en China que dio como consecuencia que se instaure la república y se acabe la era manchúe, ¿no? Que fue la última dinastía de emperadores que tuvo, ¿no? Y cuando se instala la república, el primer presidente de China se llamó Sun Yat-sen, ¿no? Con su partido, el Kuomintang, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos ocurren durante este periodo llamado la paz armada. En otras palabras, no es que hubo una paz al 100%, sí hubo algunos conflictos, pero que no llegaron a ser, pues, internacionalmente fuertes, ¿no? Pero sí hubo conflictos. Uno de los países que tal vez la vivía mejor durante este periodo fue Francia. Ellos vivían el desarrollo del capitalismo. Es una época conocida en francés como la Belle Époque o la Bella Época. Francia estaba ciega, Francia no se daba cuenta de que en cualquier momento una guerra de dimensiones internacionales iba a estallar. A Francia solamente le interesaba el glamour, las fiestas, la burguesía, las chicas coquetas, las grandes fiestas así aristocráticas. Era una época donde Francia no se daba cuenta de lo que se venía, eso iba a estallar. En realidad el volcán explotó en los Balcanes, en la zona de Grecia y Serbia, que es justamente donde se dio el atentado al archiduque Francisco Fernando. Ese sería el pretexto, ¿no? Pero antes de hablar de los pretextos, vamos con las causas de la guerra. Esta es esta imagen de los bloques. ¿Cuáles eran los 2 bloques? Uno era la Triple Alianza, que lo conformaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ya, aquí está, esta es la Triple Alianza. Mientras que la Triple Entente, conocida inicialmente como Entente Cordiale, lo integraba Inglaterra, Francia y a último momento llamaron a Rusia. Entonces ahí está la Triple Entente. Los azules son la Triple Entente y los rojos, vamos a decir que los rojos serían los malos de la película, sería la Triple Alianza formada por el canciller alemán Otto von Bismarck. Muy bien. Hay que tomar en cuenta de que Italia fue un caso curioso. Italia solamente le dijo a Alemania y al Imperio Austrohúngaro que se uniría a ellos con una condición. La condición sería de que sea una alianza defensiva. O sea, que Alemania y el Imperio Austrohúngaro no ataquen a nadie,
si alguien nos ataca, si alguien ataca a Alemania o Austria-Hungría, ahí recién Italia aceptaría intervenir. Pero si no ocurre eso, Italia no pertenecería a la Triple Alianza. Al final, por eso, y ya te adelanto este dato, Italia se retiró de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque quien empezó la guerra fue justamente el Imperio Austrohúngaro. Entonces, ellos atacaron primero cuando Italia quería que sea una alianza defensiva, o que los demás nos ataquen a nosotros primero para defendernos, no que sea ofensivo. Entonces, por eso es que Italia se retiró de la Triple Alianza cuando estalló la guerra. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la guerra mundial? Podemos decir que la causa económica, como ya te dije hace un rato, en una palabra lo podemos resumir: el imperialismo, el deseo de las potencias por tener cada vez más dinero, y no importa hacer una guerra con tal de que mi país sea más poderoso económicamente que todos los demás países del mundo. Para eso necesito ganarle la guerra a las demás potencias, para que solamente exista una potencia en el planeta. Pero para ganar la guerra, es como jugar al mundial de fútbol, ¿no? Solo puede ganar un país, no pueden ganar tres al mismo tiempo. O sea, primero te vas a aliar en triple alianza, triple entente, pero lo que buscaban era que al final un país nomás domine el mundo. Entonces, este sería pues la ambición más terrible que tiene el sistema capitalista, que empezó con fuerza a través del siglo XIX. Entonces, el afán de las potencias por anexarse más colonias y tener más mercados. La causa política viene de la mano con la causa económica, ¿no? El deseo de conquistar el mundo, tener más poder, más territorio, ¿no? Y esto era, claro, empapado de sus deseos nacionalistas. Esta palabra, el nacionalismo, que tanto nosotros lo tenemos muy marcado en nuestro pecho, sobre todo cuando marchábamos en las fiestas patrias o nos obligaban a ponernos la escarapela o poner la bandera del Perú en el techo de la casa en julio. No digo que esté mal hacerlo, yo lo he hecho y lo seguiré haciendo, sino que estos nacionalismos extremos generan guerras. O sea, está bien amar a la patria, pero amarlo de una manera tan fuerte que quieras matar a los que no sean peruanos, ya eso pues que ha generado, generó lo que más tarde se llamó el nazismo. Claro, el chauvinismo, ¿no? El chauvinismo estaría relacionado con el nacionalsocialismo, Hitler y todo lo demás. Muy bien, entonces estas son las dos causas que engloban la guerra. Si tú hubieses vivido en esta época y tú hubieses vivido la Primera Guerra Mundial y bueno, de suerte salías vivo después de la Guerra Mundial y alguien te preguntaba, hola, disculpa, ¿por qué fue esta guerra que ya terminó? Tú hubieses dicho, la guerra se produjo porque asesinaron al archiduque Francisco Fernando. Entonces, si tú hubieses vivido en la época, este atentado para ti hubiese sido la causa. O sea, tú no hubieses tenido la capacidad de analizar todavía en ese momento que la causa de la Primera Guerra Mundial fue por estas ambiciones de los países imperialistas y sus afanes de expandirse territorios, porque era difícil. Para poder entender la causa de una guerra como esta, tuvimos que esperar todavía 40, 50 años después para que los historiadores lo analicen como una verdadera causa. Y entendimos más adelante, o sea, después de que la guerra acabó, muchos años después, que lo que para los que vivieron en la época fue la causa, en realidad fue el pretexto, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero ¿quién era ese archiduque? Lo que ocurre es que en ese entonces el imperio austrohúngaro estaba gobernado por el emperador Francisco José, ¿ya? Pero su sobrino, el archiduque Francisco Fernando, había sido designado como el heredero de la corona, ¿no? Porque el emperador austrohúngaro no había tenido descendencia. Entonces nombró a su sobrino como el legítimo heredero, el archiduque Francisco Fernando. Sin embargo, recuerda también que el imperio austrohúngaro se había anexado un pedazo de esta parte que vamos a poner aquí, que se llama Bosnia. Bueno, acá estaría, esto sería la parte de Bosnia, que incluía Serbia, ¿no? Entonces, el imperio austrohúngaro se había anexado una parte de Serbia llamada Bosnia. ¿Ya? Entonces, lo que hizo, y era como cuando España nos anexó a nosotros, no nos conquistó. Claro, el imperio austrohúngaro era muy poderoso y se anexó ese territorio de los Balcanes. Y el error del archiduque fue que decidió visitar el territorio que se había invadido años atrás.
O sea, es como cuando los chilenos invaden Lima en la Guerra del Pacífico, los chilenos llegaron a Lima, y imagínate que hoy día empieza una nueva guerra con Chile y Chile nos gana, y invaden Lima, y el presidente de Chile decide visitar Lima. El presidente de Chile decide visitar Lima para recibir aplausos de que, oye, ya pues perdimos nosotros, viva presidente chileno, tú ganaste. No, pues tú crees que le vamos a recibir aplausos, lo matamos, pues, ¿no? Porque, o sea, que encima Chile nos gana, nos humilla en Lima y viene el presidente chileno a esperar aplausos de nosotros. Bien tonto el archiduque Francisco Fernando y su esposa Pía se habían ido a Sarajevo, ¿no? Que era una ciudad de Serbia, y Serbia, repito, era una provincia de Bosnia, y entonces cuando llega, lo asesinan. ¿Quién lo asesina? Un serbio, por supuesto, muy nacionalista. Este serbio se llamaba Gavrilo Princip, que era, que era miembro de un grupo terrorista conocido como la Mano Negra. Ahí lo vemos, este es Gavrilo Princip, quien le dispara al archiduque cuando estaba en su automóvil. A su esposa también la disparan. Claro, el grupo terrorista Mano Negra, era un grupo tipo Sendero Luminoso, con la diferencia que lo que buscaba el grupo Mano Negra era hacer que el territorio que había perdido vuelva a ser de ellos y que ya no sea del Imperio Austrohúngaro. Era un joven de 19 años, nomás Gavrilo Princip, que le dispara al archiduque y a su esposa, que murieron ahí en el transcurso del viaje. ¿Esto qué consecuencia trajo? Terrible la consecuencia. ¿Por qué? Porque si volvemos al mapa, lo que ocurre inmediatamente es que el Imperio Austrohúngaro le dice pues a Serbia, oye Serbia, mira lo que has hecho, has asesinado a mi archiduque, te exigimos una explicación. Bueno, nada, discúlpame, no, yo no tuve la culpa la tuvo el asesino, ¿no? Gavrilo Princip, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Nosotros no queríamos matarlo a archiduque. No, esto no se queda así, Serbia. Te exijo, uno, que votes a todos los profesores de historia de los colegios de tu país, porque por culpa de los profesores de historia, todo tu país empezó a odiarnos a nosotros. Dos, que quemes todos los periódicos que hablan en contra del Imperio Austrohúngaro, porque en Serbia hay mucha propaganda austrohúngara. Tres, te pido por favor que permitas que soldados austriacos entren a Serbia para que hagan una investigación precisa sobre cómo fue el asesinato y quiénes más estuvieron involucrados. ¿Qué respondió Serbia a ese ultimátum que le dio el Imperio Austrohúngaro? Austria-Hungría, acepto todas las condiciones que tú me pides, todas, excepto una, excepto de que tus soldados entren a mi país para que hagan una investigación sobre el asesinato. Todas menos esa. Y como no quisieron aceptar esa última condición, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra inmediatamente a Serbia. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿y eso qué ocasionó? Ocasionó que Rusia salte y le diga al Imperio Austrohúngaro, ey, aguante Imperio Austrohúngaro, ¿por qué le declaras la guerra a Serbia? Sí, porque ha matado a mi archiduque. Ah, sí, pero Serbia es un país mucho más débil que tú. Esto no se queda así. Yo soy amigo de Serbia, yo la protejo. Y tú te metes con mi amiga Serbia, te metes conmigo. Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Terrible. ¿Qué pasó entonces? Alemania saltó. Alemania, ¿qué le dijo a Rusia? Aguanta tu carro, Rusia. ¿Te has chocado con mi amigo, el Imperio Austrohúngaro? Yo soy aliado del Imperio Austrohúngaro. Alemania le declara la guerra a Rusia. Y de pasadita a Francia. Aguanta, pero Francia no le había hecho nada a Alemania. Alemania quería vengarse de Francia por lo que había pasado en la guerra franco-prusiana. ¿Se acuerdan que les conté hace un rato eso? ¿Quién ganó la guerra? ¿Francia o Prusia en 1871? La ganó Prusia y le quitó a Francia Alsacia y Lorena, ¿verdad? Entonces, Alemania quería terminar de vengarse de Francia y Francia también quería una guerra con Alemania. Incluso Alemania le pidió permiso a Bélgica para pasar sus soldados por Francia. Bélgica se negó. Entonces Alemania invadió Bélgica y por Bélgica entraron a Francia. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Salta el país que falta. ¿Qué país falta? Falta
Inglaterra. Inglaterra dijo, oye, aguanta, Francia, ¿qué te han hecho? Alemania te ha declarado la guerra, pero tú no le has hecho nada. Inglaterra le declara la guerra a Alemania. Inmediatamente Rusia, perdón, Austria-Hungría se la declara a Rusia también. Al final hubieron en total 58 declaraciones de guerra, ¿no? Toma contra ti, contra acá, contra acá. En fin, algunos hasta se confundían, se la declaraban a su mismo aliado. Pero bueno, fue una cosa de locos. Había estallado el 28 de julio de 1914 la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se desarrolló esta guerra. Bien, lo primero que tenemos que entender es quiénes son los que van a enfrentarse. Profesor, la Triple Alianza y la Triple Entente ya no existen ya pues. ¿Por qué? Porque van a haber nuevos aliados. A ver, ¿qué país se había quitado de la Triple Alianza porque dijo que era una alianza defensiva, pero terminó siendo ofensiva? El país que se retiró, te lo dije hace un rato, fue Italia, Italia. efectivamente. Como Italia se retiró, solamente quedaban dos, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, rápidamente se unió Turquía y Bulgaria. Entonces tú preguntarás, ¿y por qué esos países? Decidió el imperio turco unirse al imperio alemán y al imperio austrohúngaro y Bulgaria también, porque tenían la esperanza de que uniéndose a estas potencias imperiales podrían recuperar algunos territorios en los Balcanes son lo que antiguamente fue Grecia, que habían sido quitados, habían sido arrebatados por el imperio ruso. Acuérdate que el imperio ruso tenía mucho interés en obtener estos territorios. Por eso es que los rusos decidieron ayudar a Serbia, no por cariño ni por pena, sino porque a los rusos se les interesaba tener el control de todos esos territorios de los Balcanes. Y como insisto, Bulgaria y el Imperio Turco habían perdido esos territorios gracias al Imperio Ruso, estos dos países decidieron unirse a las potencias centrales, me refiero al Imperio Alemán y al Imperio Austro-Húngaro, para ver si podían recuperarlos. Mientras que los aliados eran los grandes, los que hace un rato te dije, la Triple Entente lo conformaba Francia, lo conformaba Inglaterra y lo conformaba Rusia. Sin embargo, se unieron los países que estás viendo ahí también, ¿no? Se unió Italia. Italia se pasó al otro grupo. Me había olvidado explicarte por qué. Lo que pasa es que los aliados le dijeron a Italia, oye Italia, abandona la Triple Alianza y vente con nosotros. Italia dijo, ¿y qué gano si me voy con ustedes? Mira Italia, si te vienes con nosotros, te prometemos que te vamos a regalar territorios que siempre fueron tuyos, pero que están en poder de los austríacos. Y eso era cierto. Italia siempre le reclamó históricamente a Austria por unos terrenos que Austria se había apoderado y no se los quería dar. Entonces los aliados lo atentaron. Italia, mira, si te vienes con nosotros y le ganamos la guerra a las potencias centrales, le quitamos a Austria los territorios y te los entregamos. Italia dijo, excelente, esa es una buena opción. Entonces Italia se unió. Al final, ¿quién ganó la guerra? ¿Las potencias centrales o los aliados? A ver, adelantándonos al final. Al final la guerra la ganaron los aliados, ¿no? Porque al final se metió Estados Unidos. ¿Tú crees que a Italia le dieron lo que le habían prometido? No. Y jugaron con los sentimientos de Italia. Simplemente los aliados le dieron la espalda y no le dieron a Italia los terrenos que había que quitarle a Austria. Italia, ¿cómo se sintió entonces? Sumamente resentida. Eh, Sumamente resentida. Por eso es que Italia tanto odio y cólera sintió que ahí se decidió planear un deseo de venganza. Italia se han burlado de ti, te han humillado, tienes que demostrar, Italia, que tú puedes volver a resucitar el imperio romano de la edad antigua. Necesitamos un Julio César moderno. Eso fue el caldo de cultivo para, como tú muy bien lo has dicho, Yair, surgiera el fascismo con el gran dictador el Duce Benito Mussolini, que eso lo veremos en otra clase en la próxima semana todavía. Ya, entonces ahí están los aliados, ¿verdad? Ahí está Serbia, Bélgica, Estados Unidos, Japón, Grecia, Rumanía, Portugal. Ah, falta un país, disculpen, lo siento, me falta un país, acá lo voy a escribir. No se olviden que también este país se metió a ayudar a los aliados. No sé si conocen a este país, sin embargo, no declaró la guerra. Sí rompió relaciones con el imperio alemán, pero no declaró la guerra, porque este Perú siempre ha sido muy pacífico, ¿no? Además, no quería involucrarse, pero sí, al final también estuvo, incluso fue parte de la Sociedad de Naciones. Nuestro país siempre
metiéndose donde nadie lo llama. Pero bueno, entonces ahí están los contendores. Vamos ahora hacia el desarrollo de la guerra. La guerra mundial tiene va a tener varios frentes. Este es como 5 frentes. Este es el primero, el frente occidental. Digamos que aquí los que se van a reventar terriblemente son los países que acabo de mencionar, Francia y Alemania. ¿Cuál era el plan que tenían los alemanes? El plan de los alemanes era conocido como el plan Schlieffen, ¿no? Por un general alemán llamado Schlieffen. ¿En qué consistía dicho plan? Consistía en lo siguiente. A Alemania lo que más le interesa es que la guerra dure mucho o dure poco. A ver, pensemos como soldaditos. Lo que más le interesa a un soldado alemán o a todo el ejército alemán es que la guerra que dure poco, claro, porque una guerra que dure mucho es mucho dinero, mucho gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que Francia se rinda lo más rápido que se pueda? Aplicaremos el plan Schlieffen. ¿En qué consiste? Consiste en un ataque simultáneo en 2 frentes al mismo tiempo. ¿Cómo 2 frentes? El primero sería así. Los alemanes, como ves ahí en el mapa las flechitas, van a entrar por Bélgica y finalmente van a entrar a Francia. La idea de los alemanes, ¿cuál era? Que tan contundente va a ser ese ataque que los franceses en 4 días se rendirán. No creo que resistan más, que resistan 4 días y se rindan. Eso será muy bueno porque inmediatamente, si los franceses se rinden, estoy pensando como un alemán, si los franceses se rinden en 4 días, movilizaremos nuestras tropas inmediatamente y atacaremos el frente oriental. Entonces atacaremos a Rusia. De esa manera ya toda nuestra fuerza se concentrará contra Rusia y a Rusia la ganaremos. Entonces la idea del plan Schlieffen era un ataque rápido y simultáneo en 2 frentes. Hacia Francia, la hacemos rendir rapidito y de inmediato hacia Rusia y así ganaremos la guerra. El plan Schlieffen, sin embargo, no funcionó. ¿Por qué? Porque los alemanes se confiaron. Creyeron que los franceses se rendirían en 4 días. Pero los franceses resistieron. ¿Cuántos días más? 4 años. Sí que no funciona el plan entonces. Los franceses resistieron terriblemente bien. Entonces, se produjeron así las grandes batallas. Una de estas batallas fue, bueno, vamos acá a leerla, la batalla del río Marne, que fue una de las primeras grandes batallas en donde Francia resistió. ¿Esto qué dio como resultado? Bueno, en realidad, esta batalla del río Marne tiene unas curiosidades porque los alemanes en realidad, como ven aquí, llegaron hasta aquí, un sector llegó hasta acá. Mira, ¿cuánto le falta para llegar a París? Solamente le faltaba kilómetros a los alemanes y llegaban a París. Pero ¿qué hicieron los franceses? Pidieron refuerzos inmediatamente, pero como los refuerzos iban a demorar en llegar porque no había movilidad, todos los carros de guerra habían sido ya movilizados hacia el frente de batalla, en París se habían quedado prácticamente sin carros de combate. Entonces, Francia tuvo una idea, confiscar todos los taxis que llevaban pasajeros en París para que en esos taxis suban los soldados y lleguen a tiempo al campo de batalla. De esa manera los taxis marca Renault fueron confiscados y ahí los vemos, mira la cantidad de fila de taxis que fueron obligados a parar para que los soldados puedan llegar a tiempo y que los refuerzos lleguen para evitar que París sea invadida. O sea, era alucinante, ¿no? O sea, tú con un soldado parabas el taxi, una carrera aquí de la Primera Guerra Mundial. Y así fue como llegaron a resistir los franceses. Entonces, es ahí donde se produjo un tema de movilizarse los 2 ejércitos. Estaban uno al frente de otro. ¿Qué pasó en el medio? Empezaron a cavar trincheras. Cada frente pasaron a cavar trincheras. O sea, si tú imaginas acá esta zona de la trinchera del ejército alemán, digamos que la trinchera del ejército francés estaba pues aquí. Bueno, vamos a imaginar terminando esta parte, se podía ver la otra trinchera. O sea, de trinchera a trinchera no era mucha la distancia, ¿qué te diré? 4 o 5 cuadras, máximo 8 cuadras, ¿no? Entonces, si un soldado salía para ir hasta la otra trinchera, tenía que correr hacia el otro lado, pero el problema era que el tramo a tramo estaba lleno de alambradas, de minas. En realidad, lo que esta guerra dejó era terrible, porque eran armas demasiado modernas, demasiado sofisticadas, pero las estrategias que usaban los soldados en la época eran estrategias muy primitivas. Entonces, que vuelen minas, bombas, eran metralletas, el uso de gases. Esto generó bastante mortandad.
la guerra de trincheras, o sea, las trincheras estuvieron durante los 4 años entre Alemania y Francia. Vivir en una trinchera era complicado, ¿no? Sobre todo porque si llovía, te embarrabas con lodo, fango, además te tosías, te daba la gripe, además convivías con ratas, sobre todo cuando llegó el ataque de los alemanes. Los alemanes eran los que empezaron los ataques con gases tóxicos, ¿no? Primero era el gas cloruro y luego hicieron el gas mostaza, lo que causó que en ambos bandos tuvieran que usar máscaras. El uso de máscaras anti los gases tóxicos, que también fueron dados tanto a los caballos como a las mascotas, que fue también parte de la guerra, ¿no? Los caballos que transportaban cargamento de armas y los perros que podían ayudarte a buscar muertos, cadáveres, oler lo que le pedías que busque, ¿no? Que olfatee. Bueno, entonces esto fue, seguimos en el frente occidental, fue después de la batalla de Ypres en Bélgica, donde se inician los gases tóxicos. Justamente un famoso cabo alemán fue desmayado con uno de esos gases tóxicos. Adivina quién era este cabo alemán famoso que cayó desmayado en la frontera, ¿no? Tenía 18, 19 años nada más cuando peleó en la guerra de trincheras. Se llamaba Adolf Hitler. No sé si alguna vez lo has escuchado. Un tal Hitler, ¿no? Estuvo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, no, iba a quedar ciego, pero en el hospital recobró la visión, porque esos gases te dejan ciego por un tiempo, pero a Hitler no se le recuperaba la visión. Entonces, un psiquiatra lo hipnotizó y le dijo, recupera la visión porque tú tienes que vengarte. Y es ahí que automáticamente Hitler sacó fuerzas y se recuperó. Entonces ya después te voy a contar cómo planeó la venganza en la Segunda Guerra. Muy bien, entonces seguimos en la guerra entre Francia y Alemania. Esta es otra imagen de los gases tóxicos, terrible, cómo te desmayabas. Y esos gases mostaza no se iban, no era como los gases lacrimógenos que tira la policía a los sanmarquinos, no, no, no. Este gas mostaza se quedaba ahí en tu cuerpo a medio metro, no se iba. Y eso lo hacía más terrible, ¿no? Muy bien, en la batalla de Verdún, conocida como la pesadilla sangrienta, porque fue la batalla más larga. Empezó en febrero de 1916 y terminó en diciembre. Más de 1 millón de soldados muertos en el campo de batalla. La batalla de Verdún fue una de las más largas que duró en la Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos la batalla del Somme. Seguimos entre Francia y Alemania. Aquí las cosas empiezan a desequilibrarse porque se usó por primera vez el tanque. Fueron los ingleses quienes decidieron apoyar a sus amigos, los franceses, dándoles tanques. Claro que los tanques más primitivos eran de la Primera Guerra Mundial, tenían un cañoncito, como ven ahí, y la verdad que estar dentro de un tanque era terrible, porque adentro había una temperatura de 42 grados, y en los oídos, pues sonaba tan fuerte que te reventaba el tímpano estar dentro de un tanque, pero era terrible y uno moría en realidad atacar en un tanque. Pero bueno, esto desestabilizó de alguna forma a los alemanes que no podían lograr que Francia se rinda. Muy bien, vamos a dejarlo ahí por un rato porque vamos ahora al frente oriental. En el frente oriental la guerra se estaba llevando a cabo entre el Imperio Austrohúngaro y los rusos. Aquí hubo un problema. El Imperio Austrohúngaro es el que empezó a ganar, a ganar, a ganar. Los rusos no podían ganar la guerra porque los rusos no tenían ni con qué pelear, no tenían ni zapatos. Y es que en realidad el zar de Rusia le importaba un pepino armar a su ejército. Querían que vayan a la guerra, el zar quería que sus rusos vayan a la guerra, pero que ellos mismos busquen sus armas, busquen su uniforme. Y eso es lo que generó que Rusia se llene de descontento. Al final los rusos van a querer salir de la guerra, pero el zar no quiere que salgan. Y tuvo que estallar la famosa Revolución Rusa con Lenin para que recién se retiren de la guerra. Justamente, como dice aquí, entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro, Rusia fue derrotada en las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos. La lucha continuará todavía hasta que Lenin decida tomar el poder, el famoso socialista Lenin, y con el Tratado Brest-Litovsky, firmado con Alemania, decidieron los rusos retirarse de la guerra, lo cual era lo más lógico, ¿no? Porque en vano estaban en una guerra que había sido ordenada por el zar que vayan a pelear de las peores condiciones. Muy bien, entonces, repito, en el frente occidental, ¿quién está ganando? ¿Francia o Alemania? En realidad, Francia está resistiendo. Alemania no lo puede creer. La guerra de trincheras
los había dejado ahí en un stand-by. Mientras que en el frente oriental, entre el Imperio Austrohúngaro y los rusos están siendo totalmente derrotados. Muy bien, ¿qué pasaba ahora en el frente turco? También hubo un frente turco. Acuérdate que estaba peleando Turquía-Bulgaria, ¿cierto? ¿Apoyando a quién? Turquía y Bulgaria decidieron apoyar al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, ¿cierto? Porque Italia se había quitado, te había dicho. Aquí los ingleses se van a enfrentar a los turcos, ¿ya? Entonces los ingleses, por llegar a Alemania, se enfrentaron a los turcos, pero los turcos van a ganar. Los turcos empiezan a derrotar a los ingleses. O sea, es curioso, ¿no? Los turcos empiezan a pegarle a los ingleses. ¿Qué decidió hacer Inglaterra para poder derrotar a esos turcos? No puedo con Turquía, dijeron los ingleses. Voy a tener que pedir ayuda. Entonces, ¿de qué forma Inglaterra pudo derrotar al final a Turquía? Te cuento. Los ingleses muy inteligentemente le llamaron a los judíos y a los árabes. A ver, voy a aclarar aquí algo. Los judíos y los árabes eran parte del Imperio Turco. El Imperio Turco es más conocido como el Imperio Otomano. ¿Ya? Entonces, los judíos, tú sabes la diferencia entre judíos y árabes, ¿cierto? Los judíos son los amigos de Moisés, ¿no? Y los árabes son los amigos de Mahoma, ¿no? De la religión del Islam. Ahora, recuerda de que judíos y árabes vivían en la zona de Tierra Santa, ¿no? En la zona de lo que hoy es Palestina. Entonces los ingleses que le dijeron, oye judío, ¿quisieras que te regale tu tierra prometida? Claro, entonces yo te puedo dar tu tierra prometida, pero hazme un favor, ayúdame a derrotar a los turcos. Está bien. Luego los ingleses le dijeron a los árabes, oye, árabes, ¿te gustaría que yo te regale estas tierras donde viven los judíos? Porque ustedes viven acá hace mucho tiempo. Sí, quisiera. Entonces hazme un favor, ayúdame a derrotar a los turcos y te prometo que a ti también te voy a dar tierras. O sea, Inglaterra era bien payasa, ¿no? Le había prometido a los judíos darle su tierra prometida votando a los árabes. Pero al mismo tiempo los ingleses le habían prometido a los árabes que le daría su tierra votando a los judíos. O sea, a ambos le habían prometido tierras con la condición que ayude a los ingleses a vencer a los turcos. ¿Esto qué consecuencia traería después de la Primera y Segunda Guerra Mundial? La futura pelea entre Israel y los palestinos, ¿no? Que va a ser una guerra que hasta el día de hoy va a seguir. No sé si alguna vez has visto en los noticieros de CNN lo que pasa en la Franja de Gaza, los judíos, los árabes que se matan allá en Cisjordania, en Medio Oriente. Y todo empezó por la promesa de los ingleses. Entonces, al final Turquía es derrotada e Inglaterra va ganando en este aspecto. En el frente turco, Inglaterra al final vence a los turcos. Bien, vamos ahora a la guerra marítima. A ver, me han preguntado sobre de qué manera el Perú aportó en la guerra. De ninguna manera, Milagros, de ninguna manera. El Perú solamente rompió relaciones con Alemania, nada más. Gobierno de José Pardo y Barreda, nada más. No aportó de otra forma. En la Segunda Guerra Mundial sí, en la Segunda Guerra Mundial sí, pero tampoco mandamos soldados, ¿no? Brasil, México y Colombia, ellos sí estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero no nos adelantemos todavía a la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a hablar de Perú también y en la Segunda Guerra. Sobre todo en el curso de Historia del Perú, ahí vamos a hablar detalles. Ya, entonces, en la guerra marítima, los que se van a enfrentar acá son los alemanes y los ingleses, pero en el mar. Acá se produjo el combate conocido como el combate de Jutlandia. Jutlandia, británicos y alemanes. ¿Quiénes ganaron aquí? A ver si ustedes leen. Aquí en el combate de Jutlandia ganaron los británicos. Pero acá es algo muy curioso, ¿no? Los británicos perdieron más barcos. O sea, los ingleses perdieron 19 barcos. Los alemanes solo perdieron 14 barcos. Sin embargo, la victoria fue inglesa. Ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Inglaterra gana si Inglaterra perdió más barcos? Alemania perdió menos. Lo que pasa es que cuando dije que a Inglaterra le hundieron más barcos, ¿cuántos le quedaban en su almacén? Como 5.000 más. A Alemania le hundieron 14 barcos, pero ¿cuántos en total tenían en su almacén? 30. Prácticamente Alemania se quedó casi sin nada. Por eso es que si bien es cierto a Inglaterra le hundieron más barcos, Inglaterra ganó el combate, porque tenía en su arsenal muchos más. Acuérdate que Inglaterra era la campeona de los barcos en lo que se trata de combates, ¿no? Muy bien. Ahora,
Alemania, como fue derrotada por el mar, no soportó y decretó la guerra submarina. ¿En qué consiste la guerra submarina? Los submarinos alemanes decidirían destruir, con sus submarinos, por supuesto, a todo barco que se asome cerca a sus dominios. Fue así entonces que submarinos alemanes paraban hundiendo a todos los barcos que se asomaban, incluyendo barcos inocentes. Este fue el hundimiento del barco Lusitania, el transatlántico Lusitania. O sea, parece el Titanic, profe, sí, pero es el Lusitania. Este barco era inglés, pero Estados Unidos dio su grito de protesta, ¿no? Estados Unidos estaba muy molesto por este hundimiento. ¿Pero por qué, profesor, si el barco es inglés? Lo que pasa es que de los 2.800 tripulantes que murieron ahogados con este hundimiento, 400 eran norteamericanos. Estados Unidos sale en defensa de sus 400 compatriotas, a pesar que más muertos fueron los ingleses, porque era un transatlántico inglés. Ahora, los submarinos alemanes seguían hundiendo barcos por todo sitio, incluso barcos norteamericanos. Y como seguían hundiendo barcos norteamericanos, fue así que Estados Unidos nos quería entrar a la guerra, pero como los submarinos alemanes seguían hundiendo más barcos, entonces ahí Estados Unidos decidió entrar a la guerra. Claro, tú dices, pero eso fue un pretexto. Es cierto, vamos a hablar de eso en realidad. El verdadero pretexto que usó Estados Unidos fue el telegrama Zimmerman. Vamos a analizar qué es eso del telegrama Zimmerman. A ver, lo que pasa es que Alemania, adivina lo que había hecho en plena Primera Guerra Mundial, en plena guerra submarina. Se había acercado a México y le había mandado un telegrama a México, adivina, donde decía qué. Le decía, hola México, te habla Alemania, quiero darte una propuesta. Te propongo unirnos en contra de los Estados Unidos. O sea, Alemania le pide a México, únete a mí y ganémosle la guerra a Estados Unidos. A cambio de que tú me ayudes, México, yo te voy a devolver lo que Estados Unidos te arrebató durante el siglo XIX. California, Texas, Nuevo México. No sé si tú sabes la historia entre Estados Unidos y México. Estados Unidos le arrebató a México toda la parte del oeste mexicano, que abarcaría un territorio enorme. Hoy serían dos Perús. Dos Perú sería. O sea, México perdió terrible territorio por culpa de Estados Unidos. Entonces es ahí que Alemania la tentó a México. Únete a mí, México, ayúdame a derrotar a Estados Unidos y te devuelvo los territorios que te quitaron. El telegrama se llamaba Zimmerman, pero este telegrama fue interceptado por los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se entera entonces de que Alemania le estaba tentando a México, no aguantó más y le declara la guerra a Alemania y se mete a la Primera Guerra Mundial. Ahora, como ya te dije y tú también lo has dicho muy bien, esto fue un pretexto, pero ¿cuál es la causa principal por la que Estados Unidos decide meterse a la guerra? No me vayas a decir por el hundimiento de Lusitania tampoco, porque el hundimiento de Lusitania, ¿en qué año fue? 1915. ¿Y en qué año Estados Unidos le declara la guerra a Alemania? En 1917, ¿te das cuenta? O sea, si hubiese sido por el hundimiento de Lusitania, ¿por qué no la declaró en ese mismo año, tras el hundimiento inmediatamente? ¿Por qué esperar 2 años más? Entonces, profe, entonces fue por el telegrama Zimmerman. En realidad, más que por el telegrama Zimmerman, fue por la guerra submarina que los alemanes tenían ya durante 2 años. Porque, te lo dije hace un rato, los submarinos alemanes no solamente estaban hundiendo barcos ingleses, sino estaban empezando a hundir barcos norteamericanos. Entonces, incluso hundieron un barco peruano. No sé si alguna vez has escuchado el famoso barco que nos hundieron, el Lorton. Sí, sí, el Lorton. Alemania hundió el barco Lorton. Fue por esa razón que Perú no le declaró la guerra, rompió relaciones con Alemania, ¿no? Fue terrible. Alemania, bueno, al final pidió disculpas y nos devolvió los pedazos de tablas que quedaron flotando. Ah, y la bandera peruana, tuvo ese bonito gesto Alemania de devolvernos la bandera con 3 trozos de madera del barco que quedaron ahí flotando. Muy bien. El Perú, por eso, molesto, rompió relaciones con el canciller Francisco Tudela y Varela, gobierno del presidente José Pardo y Barrera, que lo vamos a ver detalladamente cuando hablemos de la República Aristocrática, ¿no? 1918, por eso de lo del oro.
Muy bien, entonces sigo, ¿no? Entonces Estados Unidos se mete a la guerra por el tema de la guerra submarina, como estás leyendo ahí abajo. Ahora, el presidente de Estados Unidos en ese momento era Woodrow Wilson, ¿no? El presidente se llamaba Woodrow Wilson. Entonces fue así que este presidente, previo permiso del Congreso, le declara la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Muy bien. Hasta aquí, muchachos, ya digamos que la guerra puede llegar este es el inicio del fin de la guerra. O sea, el hecho de que Estados Unidos se meta a la guerra ya desequilibró las cosas. Por eso es que cuando dice, ¿cuáles fueron los dos acontecimientos que desequilibraron la balanza? Fueron dos. El ingreso de Estados Unidos, lo que ahorita te he dicho, y el retiro de Rusia. A ver, la pregunta es, ¿por qué Rusia deseaba retirarse de esta guerra? Te lo dije hace un rato. Los rusos no estaban contentos. El zar los mandaba sin zapatos, sin fusiles, sin comida. Los rusos querían irse, pero el zar les decía, si tú te abandonas, yo te fusilo. Así es que igual sal, igual te vas a morir. Así es que te quedas en la guerra. Entonces, al final, Lenin hizo la revolución rusa en el año 1917 y Rusia se retira. Cuando Rusia se retira de la guerra, entonces hay un desbalance ahí, pues, ¿no? Eh, pero también ingresa Estados Unidos y este país finalmente es el que desequilibra las cosas, ¿no? Bien, ahora, hay que decir también eh, de que cuando Estados Unidos entra a la guerra, faltaba, sin embargo, todavía el desenlace entre Francia y Alemania. Y este desenlace llega, seguimos en las trincheras, pero al final tuvo que ocurrir el desenlace. Ambos ejércitos salieron de las trincheras y se lanzaron como hienas a hacer que el otro se rinda. Finalmente fueron los alemanes los que se rindieron. Faltaba pocos kilómetros para que Alemania llegue a París, pero los alemanes finalmente se rindieron después de la segunda batalla del río Marne. Un tal Hitler, como ya te lo presenté hace un rato, siempre va a decir que esos generales alemanes fueron unos traidores. ¿Cómo pudieron haberse rendido faltando tan poco para llegar a París? Los franceses los obligaron a los alemanes a que entren a ese vagón de tren en un bosque, ese es un bosque, el bosque de Compiègne, y que en ese vagón de tren los alemanes se arrodillen y firmen el armisticio donde se declara alto al fuego. Pero no solamente los alemanes fueron obligados a firmar el armisticio, sino como te dije, a que se arrodillen, a que pidan disculpas, mientras los franceses ahí les apuntaban a la cabeza si es que no se arrodillaban, y los alemanes lo tuvieron que hacer. Eso fue muy, muy grave, porque a un alemán, si tú le pides que se humille de la forma como Francia pidió, los alemanes van a buscar venganza. Y es que el corazón alemán tiene mucho orgullo. Uno de los ejércitos más orgullosos y más resentidos son el ejército alemán. Entonces los alemanes van a planear la venganza contra Francia. Y ya sabes que fue Hitler quien fue cocinando poco a poco. En una cantina era donde Hitler iba a hablar la necesidad que tenía Alemania de volver a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Tenemos que recuperar nuestra grandeza de nuestra raza única, la raza aria que dominará el mundo entero. ¿no? Y Guten Tag, ¿no? Y Mein Kampf, ¿no? Era un tremendo orador Adolf Hitler. Muy bien, entonces, después del armisticio de este ferrocarril, de este vagón de tren, mejor dicho, se firmaba ya el tratado definitivo, el tratado de Versalles. El tratado de Versalles se establece 14 puntos, destacando, uno, se creará la Sociedad de Naciones, lo que hoy es la ONU, para evitar que estalle una Segunda Guerra Mundial. No pudo evitar que estalle la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones era una sociedad muy débil. Dos, Alemania le devolverá a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. Uy, claro, ¿no ves que Alemania acaba de perder la guerra? Alemania le devuelve a Francia sus dos famosas provincias, ¿no? Es como que Perú le exige a Chile, devuélvenos nuestra Arica y nuestra Tarapacá. Ah, mira, ve. Alemania va a pagar una indemnización de guerra de 29.000 millones de marcos de oro. Ah, su qué terrible. Alemania va a quedar desmilitarizada a solo 100.000 soldados y va a abolirse el servicio militar obligatorio. Alemania se captaba de tener millones de soldados y ahora la humillan obligándola a que solo tenga 100.000 soldaditos en su ejército. Y encima, para remate, Alemania dejará de ser un imperio y se convierte en una república.
¡Qué humillación! De un imperio a una república. Es como que el Perú sea del imperio inca a la república del presidente Martín Vizcarra. ¡Qué comparación! O sea, compara Pachacute con Vizcarra. Para ti, ¿quién tiene más poder, obviamente? ¿No? Los incas, ¿eh? De imperio a república democrática. Esa fue lo que más le dolió a Alemania. El Tratado de Versalles la humilló, la hundió con todo a Alemania. Estas son finalmente las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial. Yo te las dejo para que la leas con detalles. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos y Japón se volvieron las nuevas potencias. Profe, ¿no fue Estados Unidos y la URSS? No, no, no. Primero fue Japón. Después de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y la URSS serán después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que Japón estaba, y es que como no te he contado un poco la historia de Japón, Japón, mientras ocurría todo lo que te he dicho, Japón se estaba apoderando de todas las islas del Pacífico. Una de las últimas que se apoderó fue la isla de Pearl Harbor, que era una base de los Estados Unidos, ¿no? Y eso ya se verá detalladamente en la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia de la guerra fue que declinan las potencias. Rusia declina, deja de ser un imperio, porque estalla la Revolución Rusa, se vuelve un país socialista con Lenin. El imperio austrohúngaro deja de ser un imperio, ¿no? Pasa a ser Austria y Hungría de manera separada. Alemania deja de ser un imperio, ya te dije en que se convirtió en una república. Desaparecen estas dinastías también, o sea, ya no están los Hohenzollern, ni los Romanov de Rusia, ni los Habsburgo de Austria, porque, insisto, dejan de ser imperios. Hay que debilitar a estos imperios para que no vuelvan a hacer guerras. Y sobre los territorios que habían tenido el imperio austrohúngaro, Rusia y el imperio alemán, lo hicieron más chiquito a estos imperios para que nazcan nuevos países. Del imperio austrohúngaro nació Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia. Hoy día ya no existe Yugoslavia, ya no existe. En los años 90 se desintegró. Del imperio ruso nacieron Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Y del imperio turco, del imperio otomano, que reducido a solamente se volvió Turquía. El imperio otomano pasa a ser solo Turquía, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Tú sabes cuánta gente murió en esta guerra? Entre 10 a 15 millones de seres humanos dejó la Primera Guerra Mundial. Y este es el mapa. O sea, ¿cómo es, no? El antes y el después. ¿Se acuerdan cómo era el mapa antes? Antes que empiece la guerra, cuando eran imperios. A ver, vamos a volver. Ahí está, ahí está. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, ¿no? Pero mira los países nuevos que nacieron después del Tratado de Versalles. Ahí está. Miren cómo el imperio alemán va a ser pequeño, nació Checoslovaquia, Austria y Hungría se separan, ¿no? Nació Yugoslavia, ¿no? Ahí está, Bulgaria continuó, Albania, ¿no? Entonces, Polonia reapareció, porque Polonia se las habían desaparecido del mapa durante el siglo XVIII. Entonces, mira, este es el mapa que esperará la Segunda Guerra Mundial. Para la Segunda Guerra Mundial, este es el mapa con el que vamos a tener que trabajar. Bien, chicos, vamos con las preguntas de la evaluación de la guerra. Los escucho, mejor dicho, que me digan la guerra. A ver. La C. Ya, a ver, dice que se dio el Tratado Brest-Litovsk. ¿Qué significó este tratado? Muy bien, el retiro de Rusia de la guerra. Recuerda que con el Tratado Brest-Litovsk, Lenin decidió retirar a Rusia de la guerra porque era inútil que siga, ¿no? Vamos con esta. El suceso que La dio E. superior a los aliados de la original Triple Entente fue... La A E. ver... correcto, el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Eso fue, como te dije, no lo que desequilibró la balanza y también el retiro de Rusia, fue lo que es el inicio del fin. Siguiente. Cuando habla de la Segunda Guerra de Movimiento, se refiere a la segunda fase de la Guerra de Trincheras. Entonces estoy hablando de la Guerra de Trincheras. La segunda fase es cuando ya finalmente gana uno y el otro se rinde. Y eso ocurrió La en A. cuál? Correcto, en la derrota de Alemania en la segunda batalla del río Marne. ¿Tenemos una más? Vamos con eso.
Una consecuencia inmediata de las condiciones tan drásticas que le imponen a Alemania fue La D. consecuencia La D. drástica. A ver, vamos a leer, ¿ya? La irrupción de Francia, la desaparición del partido nazi, no existía todavía. La descolonización de África, nada. La crisis económica alemana durante los años 20. Justamente Alemania entró en crisis terrible. Y sabes, esa crisis fue aún mayor cuando estalló el crack del 29. Por eso es que eso fue justamente un caldo de cultivo para que Hitler sea visto como el salvador de Alemania. Todo, digamos que todo conspiró para que Hitler llegue al poder en el momento preciso, ¿no? Uy, una más que se coló. Ya, a ver, ¿qué dicen? Una consecuencia política de la Primera Guerra. Política. Uh-huh. Nada, a ver. Una consecuencia política de la Primera Guerra Mundial fue... La E. No sé. Acá me han escrito la D o la E. Ya, claro, una E. consecuencia fue el surgimiento de la Sociedad de Naciones, lo que más tarde se convertiría en la ONU. Claro, la Sociedad de Naciones tenía como objetivo evitar que estalle una Segunda Guerra Mundial, pero era una sociedad muy débil, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos integraba la Sociedad de Naciones, ni siquiera. Bueno, muchachos, lo vamos a dejar aquí.